Hola amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, en donde junto a expertos y profesionales vamos a compartirte herramientas y recursos prácticos para que puedas aplicar en tu vida y en tu negocio hoy mismo. Emprendedor, vendedor, ¿te pasa que al generar ingresos variables mes a mes, esto te lleva a que no puedas llevar de manera ordenada tus finanzas? Este hecho hace que te sientas ansioso, en urgencia o desesperado al momento de vender. Entonces quiero preguntarte, si esto te está pasando, ¿cómo crees que van a ser tus resultados si este mundo emocional es el que te acompaña, un tanto negativo? En el episodio de hoy me acompaña Julio Pineda, asesor en finanzas personales y co-creador desde Cero Finanzas. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Franco, ¿qué tal? Muchísimo gusto conocerte, estar aquí en este podcast de Gimnasio para Vendedores. Entusiasmado de poder platicar de uno de los temas para mí esenciales para todo emprendedor, para poder manejar mejor el dinero de cada uno del emprendimiento que cada uno de nosotros tenemos. Así es. Para mí también es súper importante porque de hecho 8 de 10 emprendedores o vendedores con los que converso o trabajo tienen dificultad para llevar unas finanzas ordenadas. Esto hace que su mundo emocional cambie, también hace que su energía varíe, ¿no? Entendiendo que el dinero es energía. Entonces me parece súper importante lo que vamos a profundizar hoy. De hecho, el tema de este episodio es cómo lograr unas finanzas saludables si tus ingresos son variables. Julio, ¿es posible esto? Sí es posible y entiendo la dificultad en el que cada uno de las personas con las que has trabajado se vean envueltos en esto. En lo personal también tengo muchísimas personas que llegan desde Cero Finanzas buscando cómo organizarse teniendo ingresos variables. Muchas veces decimos como, no, mis ingresos son variables, yo no puedo hacer un presupuesto, yo no puedo llevar un orden porque no sé cuándo me va a entrar dinero, no sé cuánto me va a entrar, no es fijo el dinero. Entonces le ponemos esta barrera y decimos como, no, para mí, yo por ser ingresos variables no tengo que llevar un control o no tengo que llevar un presupuesto. Y aquí es donde viene lo interesante. Debemos de cambiar esta perspectiva, porque más bien cuando tus ingresos son variables es cuando más importante tiene que ser el hecho de hacer un presupuesto, un registro de gastos. Porque si la persona que tiene un ingreso fijo, pues se le hace más fácil, pero claro, el de ingresos variables tiene que aún más llevar este tipo de gestiones. Y también viene la parte que nadie nos enseñó. Eso es un punto muy importante que me gustaría que todos los oyentes pudieran entender, de que nadie nos enseñó a utilizar el dinero. Entonces, claro, como nadie nos enseñó a manejar, si te pones a pensar, ni en las escuelas, ni en las universidades, nos dicen cómo gestionar correctamente el manejo de nuestro dinero. Entonces, viene aquí la primera barrera, porque decimos, nadie me enseñó, trato de hacerlo como lo está haciendo la competencia, trato de hacerlo como lo están haciendo mis amigos, y como todos llevamos esta mala gestión, entonces nos vemos envueltos en que al final pues estamos haciendo las cosas mal. Exactamente. Me gusta que lo que voy escuchando hasta acá, Julio, entonces consiste en comenzar cambiando el chip, dejar de repetir que porque mis ingresos son variables no lo puedo hacer, sino que al contrario, más aún si tus ingresos son variables, necesitas tener un buen control tanto de tus gastos como de tus ingresos. Entonces, Julio, si nadie nos enseñó, ¿sí? Y compartimos espacios con personas que, al igual que nosotros, no tienen esa cultura, no tienen esa habilidad ni ese conocimiento. Por favor, decinos, contanos, ¿por dónde podríamos empezar para empezar a salir de acá y empezar a tener más certezas con respecto al dinero? Sí, mira, primero debemos también, además de que debemos de cambiar el chip, debemos de estar claros de que debe de existir un orden.
Y esto es una de las cosas que no queremos cambiar en nuestra vida. Decimos como, es que ser ordenado con tantas cosas que llevamos en nuestro emprendimiento requiere mucho de nuestro tiempo, posiblemente al principio sobre todo, para poder organizarnos, pero clave debe de ser, o sea, si ustedes quieren ya comenzar a ordenar su vida, a cambiar su vida financiera de su emprendimiento, debemos de empezar a ser ordenados. Entonces, ¿cómo podemos ir logrando este tipo de cosas? Yo hoy les quiero platicar de 4 puntos esenciales o 4 maneras en el que ustedes pueden llevar un presupuesto o pueden llevar una gestión del dinero basándonos en que sus ingresos son variables. Uno de esos métodos es el método al revés, así lo hemos puesto, el método al revés. Luego, ¿cómo sería? Te los voy a enlistar todos y después si querés, podemos ir hablando uno por uno para que cada persona se pueda ir identificando, porque también dependiendo de la situación en la que nos encontremos, es cuál método podríamos estar utilizando y que nos puede beneficiar en cada uno de nuestros emprendimientos. Entonces, el primero, el método al revés. Luego, el segundo es el método basado en promedios. Luego, el tercero es el método basado en mínimos. Y el cuarto más que es un método de presupuesto que te puede ayudar a cualquier persona independientemente si es variable o fijo, y es uno de los más importantes, y lo dejo de último siempre, pero es el que más nos vamos a enfocar, el que más me gusta. Y es el método de flujo de efectivo. Como entenderás, todo emprendimiento necesita saber sus entradas y salidas, y esa es una manera efectiva para poder ir controlando el dinero. Entonces, podemos hablar empezando por el método al revés. Me gusta la idea, y Julio, te confieso que no conozco ninguno de esos métodos, así que aún más me entusiasma conocerlos, y estoy seguro que a la audiencia también le va a servir. Así que bueno, vamos por el primero. Excelente. Entonces, el método al revés. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros queremos hacer un presupuesto, ya sea de nuestra vida personal o de nuestro emprendimiento, empezamos hablando de los ingresos y decimos, ok, ¿cuánto me está ingresando? Y luego hacemos pues lo de los detalle de gasto. El método al revés, pues por eso es al revés. En lugar de estar hablando de los ingresos, porque como no sabemos cuánto nos va a ingresar. Claro. Exacto. Entonces cambiamos el enfoque. En lugar de estar hablando de los ingresos, primero vemos los gastos. Porque hay gastos que sí son fijos. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son esos gastos fijos. Entonces decimos, ok, la renta, los salarios, N cantidad de gastos que ustedes puedan tener, los podemos detallar primero para ya saber tener como un parámetro, decir como, ok, mis gastos son estos. Entonces, partiendo de aquí, nosotros nos hacemos una perspectiva y decimos, ok, yo tengo que hacer tantos ingresos porque mis gastos, yo tengo que van a ser esto. Sí, me encanta. Entonces, ese método al revés. Sí, me encanta porque además si bien no tengo el 100% de las certezas de cuánto va a ingresar, tengo el 100% de las certezas de cuánto voy a gastar, y ya esa certeza mi cerebro hace que no sienta tanta amenaza, ¿sí? Y por ende no llego a estresarme, y como no estoy estresado puedo tomar mejores decisiones, puedo planificar. Entonces, por eso, mirándolo de esta manera, me gusta lo que propones. Exacto. Hay una parte importante también que tenemos que tener en cuenta en cada uno de estos métodos. Lo voy a estar repitiendo este punto porque es esencial, y es el hecho de empezar a ahorrar. Siempre, en cualquier método que ustedes tengan de presupuesto, van a tener que ahorrar siempre. O sea, nunca, dentro de los gastos que vamos a detallar, el ahorro tiene que ir sí o sí. Porque el hecho de que ahorremos una parte de los ingresos que nos estén generando nuestro emprendimiento nos va a ayudar a poder ya sea invertir ese dinero, ya sea cubrir algún imprevisto y evitar, yo le llamo escudo antideudas. El hecho de que el de tener dinero ahorrado te va a evitar problemas en el futuro en tu emprendimiento. Sobre todo, por ejemplo, cuando vos ya identificaste que tenés meses buenos y meses malos. Algún emprendedor que tiene un año gestionando su negocio puede identificar perfectamente qué mes le fue bien, qué mes le fue mal. Entonces, los meses buenos deben de servirnos para poder suplir necesidades de los meses malos. Entonces, el ahorro es el que te va a permitir
cubrirte las espaldas y este escudo antideudas, como te digo, para que en el momento de que llegue un mes malo, pues yo pueda ahorrar, pues yo pueda cubrir las necesidades porque ya tengo un colchón de dinero. Ya tengo el colchón. Y no necesite no necesite recurrir a un endeudamiento. Bien, Julio, ¿y vos sugerís algún porcentaje de ahorro? Es decir, un 10%, un 20%, o alguna clave, algo a tener en cuenta al momento de ahorrar? Porque escucho muchas personas que dicen, sí, ok, entiendo que debo ahorrar, pero ¿cuánto? ¿Por dónde comienzo? Claro. Sí, ¿Vos tenés alguna sugerencia? Es otra pregunta común que todo el mundo la hace y es totalmente válida porque no sabemos qué hacer. Y mira, sí, vos podés buscar en internet y te van a decir ahorra mínimo el 10% de tu salario o el 10% de tus ingresos si sos de emprendedor, sí, hasta lograr tener un 20% ahorrado mensualmente. Pero ¿qué pasa? A mí no me gusta mucho recomendar porcentajes. Sí está bien, si ustedes quieren ahorrar el 10% o llegar hasta el 20%, perfecto. El problema viene en el que qué tal que ese 10% o ese 20% que yo te pueda estar diciendo o sugiriendo, como cada uno de nosotros o cada emprendimiento tiene necesidades diferentes, entonces si vos empezás a ahorrar, digamos, el 10% todos los meses, puede llegar al punto en el que ese 10% no fue suficiente. Y vos me vas a decir, pucha, yo estuve ahorrando 10% durante todo el año y no pude comprarme la máquina que necesita mi emprendimiento para poder llegar al siguiente nivel y vender más. Entonces, aquí es donde yo digo, más que un porcentaje, tenemos que hacernos 3 preguntas. Y son las 3 preguntas clave que van a poder ser suficientes para cualquier persona que querrás lograr alguna meta. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué querés? Entonces, digamos, por ejemplo, una máquina para mi negocio, para poder ser más efectivo. ¿Cuándo lo querés? Entonces, tenemos que ponerle fecha. Entonces, digo, ok, lo quiero para noviembre de este año. Entonces, ya sabemos que en 11 meses, si vamos comenzando el año, en 11 meses voy a necesitar eso. Y luego, por último, ¿cuánto me va a costar? Entonces, así vamos a saber cuál va a ser mi cuota de ahorro. Entonces, ustedes dividen cuánto les cuesta entre los meses que hace falta lograr ese objetivo. Entonces, te dicen, ok, tenés que ahorrar $50 mensuales. Ya tenés la meta. Entonces, si ese monto representa el 5%, representa el 10%, representa el 15% de los ingresos, no importa, porque vas a lograr ese objetivo. Entonces, lo importante al momento de ahorrar es cumplir el objetivo, más que ahorrar por ahorrar o simplemente cumplir un porcentaje porque así lo está haciendo todo el mundo. Entonces, esa sería como mi recomendación. Me encanta, muchas gracias, y es muy interesante lo que propones porque es como de cierta manera darle un sentido al ahorro. Definitivamente. ¿No? Definiendo estas 3 preguntas. Entonces, yo ya sé que esa plata va para ahí y no la voy a tocar para ninguna otra cosa. Y es ahí donde muchos emprendedores o vendedores también escucho que no saben. Está bien, entiendo que es positivo ahorrar, pero ¿para qué ahorro? Entonces, de repente viene, ¿no? Unas ganas increíbles de tomarse unas vacaciones y sacan de los ahorros y se dan ese viaje, pero no era para el viaje, sino era para invertir en el negocio. Exactamente. Y eso es lo que pasa cuando estamos ahorrando, ahorrar por ahorrar, durante todo un año nos desenfocamos. Uno, podemos estar utilizando el dinero para otra cosa, porque en el camino surgieron otras necesidades y como no teníamos claro que la necesidad primera era primordial y era lo que nos teníamos que enfocar, entonces terminamos gastando los recursos en otra cosa. Y 2, la motivación. Finanzas, tanto finanzas personales como finanzas empresariales, es mucho de emociones, de cómo nos sintamos, de cómo estemos motivados. Entonces, muchas personas dicen, ok, voy a empezar a ahorrar y empiezan a ahorrar y a los 2 meses dejan de ahorrar. Porque la meta que tenían no es motivante. Porque surgen nuevas cosas, nuevas necesidades que para ellos ya surge y ya vienen a ser más importantes. Entonces, dice, nos desmotivamos y decimos como no, ya no pude continuar con esta meta. Entonces, es muy importante que la meta que ustedes se pongan sea lo suficientemente motivante para que ustedes no
no desfallezcan en el intento de querer lograr eso. Y eso es clave, es clave. Créeme que el hecho de primero ponerte estas prioridades y empezar a ahorrar te da un alivio de estrés enorme. Seguro. Entonces, clave ahorrar siempre. Seguro, y gracias, Julio, por reforzar esto del aspecto emocional, que es donde yo también me enfoco desde el lado de las ventas, ¿no? Y aquí escucho que vos traes esto de, bueno, tomamos decisiones muchas veces emocionales al momento con respecto a nuestros ahorros, claro. ¿sí? Y definir para qué lo quiero, cuánto me va a salir y cuándo lo quiero comprar, hace que el estrés disminuya y yo me sienta más motivado. Así que exactamente, perfecto. Definitivamente. Creo que en la vida el manejo de las emociones, de la motivación, de toda nuestra mente es clave para lograr cualquier cosa. Buenísimo. Julio, contanos por favor cuál es el método o el punto número 2 que tenés en el siguiente. Exacto. El siguiente método que les estaba comentando es el método basado en promedios. Este método yo lo sugeriría más para las personas que ya tienen al menos 6 meses laborando, ya tienen 6 meses con su empresa, con su emprendimiento. Exactamente. Bien. Porque lo que hace, pues, por eso se llama promedio, porque primero sacamos un promedio de todos nuestros gastos. Entonces evaluamos, por ejemplo, si tienes 6 meses de tu negocio, entonces ves cómo te fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ves cómo fue y te sacas un promedio. Y ya tenés un parámetro, ya decís como, ok, mi promedio fue esta cantidad de dinero. Entonces, con eso partís para hacer un presupuesto. Porque esto es otra cosa. Cuando hacemos un presupuesto y venimos empezando o nunca hemos hecho un presupuesto, no sabemos qué cantidad tenemos que ponerle. Decimos como, tenemos que ser realistas, eso sí, al momento de poner una cantidad en un presupuesto, pero muchos nos desenfocamos y nos desmotivamos porque decimos, ni siquiera sé cuánto colocarle, no sé qué cantidad de dinero. Entonces, este método de promedio, basados en promedios, te ayuda a poder pues tener como ese parámetro, y ese parámetro va a ser realista porque en los primeros 6 meses, si querés un año, no importa, puede ser los parámetros que vos tenés, pero esto te va a dar como una guía para poder seguir adelante y decir como que yo mínimo voy a tener que gasto esto en este rubro y esta es la cantidad que voy a poner en mi presupuesto. Entonces, ahí básicamente pues sumas todos los gastos. Para las personas que no sepan cómo sacar un promedio, suman todos los gastos de estos 6 meses y los dividen entre 6. Si es un año, lo dividen entre 12 y la cantidad que les dé, ese va a ser el gasto que ustedes tienen que colocar en su presupuesto, ya que en promedio eso es lo que gastan. Muy bien. Claramente que para lograr eso, mes a mes, deben ir registrando todos esos gastos. Si bien, ¿no? Ahí venimos con el punto esencial del presupuesto. Exacto. Muchas personas, emprendedores, quieren hacer un presupuesto, lo hacen en un Excel, en un papel, pero queda en el olvido. ¿Cómo vamos a llevar a la acción ese número que colocamos en el presupuesto? ¿Cómo llevarlo a la acción? Y la única manera es a través de lo que acabas de decir, el registro de gastos. O sea, si nosotros no registramos los gastos, pues no vamos a tener un control. Hay algo que se llama, en una frase que me encanta de finanzas, que dice, no se puede medir, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar en nuestras finanzas si no las medimos? Y la forma de poder medirlas es a través de un presupuesto y llevando un registro de control de nuestros gastos. Entonces, es esencial acompañar todos los puntos que estamos hablando, ya sea en el método al revés, en el método basado en promedio o en los siguientes métodos que vengamos, llevar un registro de gastos. Es clave, tanto para tu vida personal como para tu vida como emprendedor. Exactamente. Esta frase que acabas de mencionar, yo la escuché de Manuel Esbar. Aquí es una persona muy relacionada a los negocios y él le agrega un poco más. ¿Sabes, Julio? Él dice, lo que no se puede medir, no se puede gestionar, y lo que se mide mal, se gestiona mal.
Entonces, definitivamente. me encantó porque tampoco la idea es medir por medir, ¿no? Tampoco la idea es anotar por anotar, sino hacerlo de Exacto. manera consciente, que esa es la acción, ese es el paso a paso que me va a llevar a lo que yo quiero lograr de acá a 6 meses, a un año, o 5 o 10 años en adelante. Sí, y definitivamente estoy de acuerdo con él, porque ponele, muchas veces yo entiendo a las personas que dicen es mucho trabajo estar llevando un registro de gastos, viendo hacia dónde va mi dinero, pero al momento de crear este hábito, porque también registrar gasto es un hábito, es el hecho Sí, de automatizar, el hecho de escribirlo, detallarlo, pero con una guía, con un propósito. Es decir, no simplemente estoy registrando el gasto por registrarlo, es porque quiero saber hacia dónde va mi dinero, enfocarlo hacia dónde quiero que vaya, o si quiero que realmente ese gasto siga existiendo en mi vida. Entonces, sí, me encantó la frase, la adicional que le agregó, definitivamente. exactamente. Bien. Método número 3, ¿cuál es el que tenés para contarnos? El 3 sería el método basado en mínimos. Ok, Entonces, este método basado en mínimos a mí me gusta para por ejemplo, si venimos empezando, por ejemplo, porque ponerle que tenemos que saber, por ejemplo, en una situación de emergencia, ok, okay, que no sepamos cuánto realmente nos va a entrar de dinero porque estemos viviendo en una situación en donde, bueno, un mes malo, por ejemplo, sí, que ya tengamos identificado un mes malo. Entonces, el método basado en mínimos lo que te ayuda es decir cuánto es lo claro, mínimo que yo gasto en mi emprendimiento. bien, Entonces, detallamos primero lo mínimo. Olvídate si ocupas ahorrar, olvídate si ocupas invertir. Es ujú, cuánto necesita mi emprendimiento, cuánto dinero necesita en este mes para poder sobrevivir. para sobrevivir, exactamente. Exactamente. Entonces, si vos te enfocás en lo mínimo o te enfocás en lo peor que pueda suceder, podemos Ujú, verlo así. Entonces, ok, lo peor que pueda suceder es que yo no venda tanto, entonces, pero mínimo tengo que vender esto para que mi emprendimiento pues subsista este mes. Entonces, ok, básicamente, este método lo que te dice es, mira cuánto es lo mínimo que tenés que hacer para poder sobrevivir. Y de ahí ok, decís como, ok, yo necesito mínimo ponerle $500. sí, Entonces ya tenés esa meta. Y vos decís, ok, yo voy a luchar este mes porque sé que es un mes malo, porque sé que que mi emprendimiento está pasando una mala racha, no estoy vendiendo lo suficiente, pero este va a ser mi meta mínima. Y todo bien, lo que surja para arriba, pues es ganancia. Es un mes de ganancia. exactamente. Y ahí Si lo vemos, ajá, se me ocurre, Julio, que al ponerse a mirar esto que vos decís, ¿no? Llegar a priorizar los gastos. Entonces, lo que escuchaba es, bueno, lo mínimos y puedo sacar los ahorros, las inversiones, pero hay algunos gastos que no puedo tocar porque eso lleva a que mi negocio no funcione o no existe. Entonces, priorizar exacto. esos gastos desde lo más importante e indispensable a, bueno, lo menos importante, al momento de tomar la decisión de cuál saco y en cuál sigo, es mucho más fácil para aplicar este método de los mínimos, ¿o no? Exacto, definitivamente. Y ese es el punto en el que se basa este método. Porque mis ingresos pueden ser variables, pero yo voy a tener que pagar la renta, sí o sí, porque ese es un gasto fijo. Entonces, yo tengo que ver de dónde voy a sacar dinero para pagar la renta. Ok, Entonces, y si no pago la renta, o sea, si no pago el local, mi negocio fracasa. Entonces, totalmente. es esencial priorizar en este método qué es lo más importante, con qué es lo mínimo que yo puedo vivir en este mes. Y, te puede servir. A mí me gusta incluso, aunque no utilicen este método, siempre tenerlo como un backup, como tenerlo como de reserva ahí. Porque en cualquier momento surge una emergencia, puede ser que la situación política de los países puede ser Okay. complicada. Entonces es como, ok, activo, yo le diría como activo mi presupuesto de emergencia, me Bien, activo mi presupuesto de supervivencia. Entonces sacas este presupuesto basado en mínimos y decís, ok, este mes voy a trabajar en base a esto.
porque puede surgir algo, que esté fuera de mis manos, entonces mínimo voy a enfocarme en hacer eso. Sí, me gusta. Punto importante. Ajá. Dime. Un punto importante que creo que no lo he mencionado en los diferentes métodos es los imprevistos. Un presupuesto, esto me pasaba a mí al inicio, yo hacía un presupuesto y ponele todo bien detallado, pero en el mes siempre ocurría algo. Exacto. Algo sucedía que hacía que yo no cumpliera el presupuesto. Y decía como, pero yo lo llevaba un registro de gastos, trataba de hacerlo todo bien, pero siempre ocurría algo. Por ejemplo, en mi vida personal podría ser que se me arruinó un foco, se me arruinó la llanta de un carro, o en mi negocio alguien se cayó y le tuve que pagar el médico porque es un accidente laboral. Entonces, estos imprevistos ocasionan que mi presupuesto no se cumpla. Entonces ya decimos, es que todos los meses no me cumplo con el presupuesto, entonces ya ahí viene la desmotivación que hablamos al inicio, que es esencial, estar motivado siempre. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dejar un mínimo de imprevistos, lo que nosotros podemos llamar como ir creando un fondo de emergencia, ir dejando una cantidad de dinero en nuestro presupuesto. Nosotros recomendamos entre el 3 y el 5% de los ingresos destinarlo a imprevistos. Lo que pueden hacer también es ver con qué frecuencia les surgen imprevistos en su emprendimiento, sacar un promedio y decir, ok, yo normalmente $50 mensuales tengo que estar gastando porque me surge un imprevisto en el negocio. Entonces, dejamos estos $50 mensuales en el presupuesto. Si ocurre algo, lo tomo de ahí. Si no ocurre, ese dinero debe de ir destinado a una cuenta bancaria. Perfecto. Única y exclusivamente excelente dato. Para emergencias, para imprevistos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez en un mes usas los $50, pero en el otro mes no los usaste. Entonces, ese dinero va como un ahorro para un fondo, un colchón de dinero para imprevistos, y en el momento en el que ocurra algo por arriba de $50, pues vos ya vas a tener el dinero ahí. Debemos de lograr tener al menos 3 meses de nuestros gastos personales, o de nuestros gastos del negocio. 3 meses en una cuenta bancaria para que en el momento en que ocurra algo, ¡pum!, pueda yo tener el dinero ahí disponible y no endeudarnos, pues. Ese es el punto final. También para las personas, por ejemplo, los que vienen iniciando, los que nos estén escuchando ahorita y que vengan iniciando un emprendimiento, ¿cuáles son esos primeros pasos? Yo escucho muchas personas que dicen como, no, aventate, bueno, aquí en Honduras decimos aventate, que es como ir, dar la acción. Ajá. Lanzate y en el camino ahí vos vas resolviendo, vas viendo cómo para poder vender y para poder generar ingresos. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no te preparás? ¿Por qué no te planificás? Yo diría que al contrario, en vez de lanzarte ahí a los lobos, por así decirlo, en el mercado, prepárate. ¿Por qué no puedes tener 2 meses o 3 meses de tus gastos mensuales? Claro. Porque te puede ir mal al inicio. Seguro que sí. Podemos hacer Ajá. Y quizás no te va mal, pero no arranca el ritmo que vos necesitas que arranque. Exactamente. O sea, vas vendiendo, pero nunca llegas todavía en los primeros 6 meses a ese mínimo, o a ese punto de equilibrio, y tener un colchón de seguridad o de tranquilidad es muy, muy importante. Exacto. Te libera estrés, no estarías como los primeros meses tranquilos porque, ok, no estoy vendiendo lo suficiente, pero tengo dinero para cubrir necesidades básicas de mi negocio o de mi vida personal. Entonces, de ahí vas teniendo ese colchón y te aseguro, o sea, muchos emprendedores que yo he platicado me han dicho, yo hubiera deseado saber esto al momento de yo iniciar mi negocio porque no hubiera sufrido el estrés de que no le pude pagar a alguien, de que tengo que vender más porque no puedo pagar la renta, porque no puedo pagarle al proveedor. Entonces es muy importante tener este colchón de dinero si ustedes van iniciando y si ya están en el negocio, pues empezarlo a tener.
para poder ir teniendo Empezar un a colchón de dinero, construirlo. porque no sabemos exactamente lo que puede pasar en el futuro. Sí, lo que yo escucho con respecto a esto que venimos hablando de las personas que inician es que son ciegos a que en los primeros meses va a ir en crecimiento quizás un poco lento mi negocio. Entonces, la planificación que hacen para comenzar un negocio es simplemente para abrir. Miran cuánto necesitan para abrir, para alquilar, para el contrato, para la mercadería, para estoquearse. Pero no miran esos 6 meses que la gente lo va conociendo, que de a poquito empiezan a recomendar y a caer nuevos clientes. Entonces no es el mismo número inicial, sino hay que triplicarlo o quintuplicarlo muchas veces para estar mucho más tranquilo hasta que mi negocio, si yo hago lo que tengo que hacer, va a crecer y van a aumentar las ventas. Julio, Sí, no, definitivamente. me encanta todo lo que venimos conversando, yo creo que es de mucho valor para aquel que esté emprendiendo, para aquel que esté empezando o pensando en emprender y sobre todo para aquellos vendedores que conozco 8 de 10 ganan o trabajan por comisiones, entonces de repente una semana ganan $200, la semana siguiente ganan 100, la que viene 500 y al no tener un orden, ¿sí? Se sienten después estresados porque no saben cómo van a planificar su vida. ¿Cuál sería? Nos queda creo un último método, Sí, ¿es así? Perfecto. sí. ¿Cuál sería ese? El que has dejado para el último con El tanto último, suspenso. el último y es el que más me gusta. La verdad, este método es como un mix de un presupuesto y un control de gastos. Entonces, es el que más me gusta porque tiene estas dos combinaciones que ayuda a saber en el día a día qué es lo que está sucediendo y te puede incluso ayudar a proyectarte de aquí a 3 meses, a 6 meses y tener esa visión y decir como, ok, si yo sigo de esta manera, en 3 meses voy a ver números rojos. Entonces puedo tomar acciones hoy. Ese método se llama flujo de caja o pueden conocerlo como flujo de efectivo también. Okay. Es un método, es como un mix. Yo le diría como un mix. El flujo de efectivo puede ser conocido como uno de los estados financieros que se utilizan, así como el balance general, el estado de resultados. Pues el flujo de efectivo te ayuda también como uno de estos estados financieros. Pero lo que me gusta de este es que el flujo de efectivo, ponele que es como la sangre de tu negocio. Es como, imagínate vos, si no tenés sangre en tu cuerpo, te morís. Te morís. Entonces, inmediatamente. Así mismo, o sea, así es de importante este flujo de efectivo porque si no hay flujo, o sea, vos como vendedor podás saber, si no hay dinero circulando para ya sea pagarle a un proveedor, para pagar los gastos, generar ingresos, o sea, que no veamos este flujo constante, pues el negocio tarde o temprano va a morir. Bien. Entonces, este flujo de efectivo lo que hace es una sincronización de tu cuenta bancaria con lo que está sucediendo en el día a día de tu negocio. Bien. Entonces, vos empezás el presupuesto, lo empezás con el saldo inicial en el mes. Digamos, estamos en el primero del mes. Entonces, vos decís, ¿con cuánto estoy iniciando mi cuenta bancaria? Entonces, digamos, estoy iniciándolo con $1,000. Entonces, partimos de ahí para ir detallando lo que va sucediendo en el mes o en el día a día. Entonces, vamos viendo, podemos hacer proyecciones, cuánto más o menos pensás que vas a vender. Entonces, vos decís, ok, voy a vender este mes $1,000. ¿Cuánto voy a ir gastando? Entonces, vos vas estimando. Pero este método, como va ligado a un control o un registro de gastos, en el momento en el que vaya sucediendo las cosas, vos las vas colocando en el presupuesto. Entonces vas llenando inmediatamente, o puede ser una vez al día, en la noche, o puede ser una vez a la semana. Vos lo estableces en el momento en el que lo haces y vas llenando los datos. Y lo que me gusta es que, por ejemplo, vos haces un cierre un miércoles y vos haces el registro, pues tu cuenta bancaria no miente. La cuenta bancaria no va a mentir y te tiene que cuadrar, te tiene que decir, esto me quedó
en el flujo de caja, entonces esa es la cantidad que vos tenés que tener en la cuenta bancaria. Entonces, te muestra tu realidad. Si vos vas sincronizando estas dos cosas, pues vas viendo en el día a día qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos ir tomando decisiones futuras. Vos decís, ok, este es mi flujo de caja. Yo le voy a aumentar un 5% a mis gastos y a mis ingresos, por así decirlo. Vos puedes estimar el porcentaje. Normalmente el porcentaje que se utiliza es la tasa inflacionaria de tu país. No sé ahorita cuál será el de Argentina, pero vos tenés que sumarle esta tasa inflacionaria de por lo menos 3 meses, ponerlo. Entonces, vos vas a decir, ok, yo cerré hoy con todos estos números. Esto lo voy a multiplicar por la tasa inflacionaria, digamos un 5%, lo vas proyectando mes 1, mes 2, mes 3, y vos vas a ir viendo cómo el flujo va cambiando. Es impresionante cómo vas viendo ese saldo final, que es lo que te estaría quedando en tu cuenta bancaria. Ese saldo final es en el que nos tenemos que estar fijando y decir, de aquí a 3 meses, yo inicié con $1,000 y en 3 meses yo solo voy a tener $200. O incluso vamos a ver que estamos en negativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vas a decir, ok, si yo sigo gestionando mi negocio el siguiente mes de la misma manera, porque simplemente, o sea, ponele, todo es igual. Lo que estamos cambiando es que tus gastos están aumentando, que tus ingresos están aumentando también, pero si seguís a ese ritmo, en 3 meses, esa sangre de la que estamos hablando se está agotando. Entonces, por eso me gusta más este tipo de gestión, para que puedas ir proyectando de aquí a 3 meses qué es lo que va a suceder. Y si te ves en números rojos, pues tomar acciones ahorita. Es decir, como no, tengo que bajarle a alguno de los gastos porque están muy altos, o aumentar los ingresos. La única manera para poder solucionar mejorar, por así decirlo, una situación financiera, solamente son de 2 formas: reduciendo gastos, aumentando ingresos. No hay varita mágica que diga que vas a poder salir de una situación incómoda de alguna otra manera. Y por eso el registro de gastos te va a ayudar a poder determinar en qué le puedes reducir gastos. Perfecto. Y los ingresos pues van a depender de tus metas, de cuánto le vas a meter a tu negocio, de generar incluso ingresos extra, diversificar el negocio, es decir, como no, ya no solo voy a vender esto, sino que ahora voy a vender esto otro como un extra para poder ir incrementando mis ingresos. Entonces, es tarea la que tenemos como emprendedores, pero una vez que nosotros logramos esta organización, créeme que se vuelve muchísimo más fácil. Creamos el hábito, entonces ya se vuelve automático, ya sería como, ni siquiera nos vamos a poner a pensar que tenemos que hacer un presupuesto, que tenemos que llevar un registro de gastos, porque ya lo vamos a ver automatizado en nuestra vida, y va a ser como cuando te vestís. Vos no te pones a pensar, me tengo que vestir, o sea, no te pones a renegar por vestirte, simplemente lo haces porque ya es un hábito de que te bañas y te tienes que cambiar. O no te bañas, pero te cambias. Entonces, ese es lo que necesitamos lograr para poder ir mejorando nuestras finanzas. Bien, muchas gracias, Julio. Escucho que son estos 4 métodos, como bien vos decías, me ayudan a sistematizar la toma de decisiones, ¿no? Y el proceso cognitivo de la toma de decisiones es uno de los procesos que más energía nos consume a nivel cerebral, ¿no? Entonces, si estamos hablando que vender es de por sí complejo por el impacto emocional que tiene en cada uno de nosotros, y que tomar decisiones nos quita energía, y que el dinero también es energía, hay que ponerse a trabajar para tener un control de nuestros gastos, para poder predecir a dónde vamos a estar de aquí a 6 meses y ya saber qué decisiones tomar hoy con ciertas evidencias, y dejar de caminar tan ciegamente, que esa incertidumbre a nuestro cerebro muchas veces le genera una amenaza y un miedo único. Julio, para ponernos a trabajar en todo esto que hemos conversado,
¿qué recomendás vos? ¿Hacerlo en papel y lápiz, armar un Excel? ¿O existe alguna aplicación, alguna app o software que vos recomiendes que sea de fácil uso y que cualquier persona con los mínimos conocimientos pueda acceder a esa planilla o a ese sistema? Mira, yo diría que primero tenemos que identificar qué es lo que más nos conviene, o sea, qué es lo que, con lo que nosotros nos sintamos más cómodos. Bien, Porque si vos, por ejemplo, no sos bueno con la tecnología, entonces no te recomendaría usar una aplicación claro, porque no sos bueno y no quiere decir que sea algo malo, simplemente que se te acomoda más hacerlo en papel. Entonces, primero, identificar qué me gustaría más, papel, Excel o una aplicación. Sabiendo eso, entonces ahí sí, vamos al siguiente punto. Supongamos que el papel lo vamos a dejar a un lado porque esa es como la parte más sencilla. más Porque sencillo, más simplemente agarras un básico. papel y te pones Claro, en acción. Eh, el segundo punto sería un Excel. Nosotros en Desde Cero Finanzas tenemos una plantilla de presupuesto gratuita. Ustedes pueden perfecto. meterse a desdecerofinanzas.com y ahí van a Bien, estar en un icono que dice plantilla y hay una plantilla de presupuesto para emprendedores o plantilla de presupuesto para su vida personal. Entonces ustedes la pueden descargar y nosotros ya les hicimos el trabajo de hacer las conexiones de Celda con Celda. Ustedes solo tienen que preocuparse de escribir el rubro, llenar. llenar los datos, Claro. exactamente. Entonces, si quieren un Excel, pues Desde Cero Finanzas les apoya en ese asunto, es totalmente gratuito. Lo Y tienen luego, servido ahí. la aplicación, si ustedes quisieran una aplicación, hay N cantidad de aplicaciones gratuitas. Nosotros en lo personal usamos una que se llama Spending Tracker. Ajá. Entonces, Spending Tracker es la que más nos ha gustado hasta el momento, porque no solo porque es gratuita, sino que por las facilidades que a pesar de que sea gratuita te puede dar. Vos puedes crear diferentes cuentas, puedes diferentes categorías. Es como, yo usaría Spending Tracker más que como un presupuesto, lo usaría como un control de gastos. Nosotros recomendamos más, ya sea papel o lápiz, papel y lápiz o el Excel acompañado de la aplicación de Spending Ok. Tracker. Entonces, nosotros registramos los gastos de nuestro emprendimiento o de nuestra vida personal en Spending Tracker y luego lo global, porque lo que me gusta de las aplicaciones es que vos le pones, yo solo quiero gastar $1,000 ponerle, en algo, o $500. Entonces vos vas registrando los gastos y la misma aplicación te va diciendo, ya solo te quedan 300, ya solo te quedan 200. Entonces ya nuestra mente ya va a decir, ok, ya solo me quedan 10 días y solo me quedan $50. Claro. Entonces ya tenés que tomar acciones en el momento. Mientras que si lo haces en papel y lápiz, pues tenés que estar sumando y restando todo, cada vez que estás escribiendo un nuevo dato. Entonces no lo ves en el momento, sino que hasta el punto en el que tomas el papel, la aplicación pues te da la facilidad que hoy en día todos andamos un celular en la mano, entonces podemos ver Exactamente. en cualquier momento lo que está sucediendo En en nuestro tiempo emprendimiento. real. Además que en la aplicación te hace un gráfico al final o en el momento, te da un gráfico de en qué estás gastando más o en qué te está yendo el dinero. Entonces, para la toma de decisiones también me gusta bastante esta aplicación, Exacto. siempre acompañado de un Excel, porque el Excel te Ok. puede permitir, por ejemplo, hacer las proyecciones, te puede permitir incluso hacer otro tipo de gráficas si vos quisieras hacer algo más profesional. Ujú. Pero el punto es tomar acción. O sea, Exacto. si ustedes quieren todo lo que nosotros les hemos estado diciendo, simplemente es como el 20%. El 80% depende de ustedes, depende de tomar esa acción y decir como, ok, yo estoy escuchando este podcast ahorita, mañana o mejor dicho, hoy mismo al terminar el podcast, tomar acción y sentarnos y Totalmente. decir, ok, voy a dedicarle 15 minutos a organizar mi emprendimiento, a organizar mi vida, porque ese es otro punto. Nuestra vida personal es reflejo de nuestro emprendimiento. Entonces, si nosotros estamos viendo
o nos las estamos viendo difíciles en nuestro emprendimiento, financieramente hablando, es porque mi vida personal también es un desastre. Estoy desordenado. Es porque mi vida personal está desorganizada. Entonces, si quisieran tener un punto de partida, yo diría que empecemos en nosotros mismos, en hacer un presupuesto, organizar nuestra vida financiera personal primero, porque si organizamos mi vida personal, va a ser más fácil organizar un negocio. Va a ser más fácil poner todos los recursos, todo lo que yo he aprendido en mi vida personal en nuestro emprendimiento. Claro que sí, es lo que yo les digo siempre a los vendedores, ¿no? Yo puedo tener todas las habilidades y todos los conocimientos necesarios para concretar ventas, pero si de repente tengo algún conflicto familiar o personal, eso me desenfoca, entonces no hago el uso del 100% de mi potencial. Entonces, cuanto más ordenada y saludable yo tenga mi vida personal en las diferentes áreas, incluidas las finanzas, mejores resultados voy a obtener en las ventas y en mi emprendimiento, porque no voy a tener preocupaciones y voy a poder enfocarme en lo que tengo que hacer ya. Y coincido con vos en esto último que nos compartiste, Julio. 20% lo que acabamos de conversar, 80% queda en el trabajo y en la acción de cada uno de ustedes. Creo yo que los métodos que ha compartido Julio, los consejos y las herramientas son súper prácticas para que hoy mismo puedan empezar a cambiar esa situación. Estamos recién comenzando el año. Exacto. Es el momento ideal. Ideal, sí, definitivamente. Exactamente. Definitivamente es el momento ideal para hacer el cambio. Y no traten también, es otro punto que nos abrumamos fácilmente porque tratamos de cambiarlo todo de un solo y todo rápido y decir como, ok, voy a hacerlo todo. Claro. Y no, vamos paso a paso. Digamos como identifiquemos algún rubro en el que estamos gastando más. Entonces enfoquémonos en eso. Pues cuando ya estemos bien en eso, vamos al siguiente paso. Perfecto. Y así, uno por uno, cambiando, porque los pasos pequeños son los que nos van a llevar al éxito, nos van a llevar a poder cambiar nuestra vida financiera. Y sobre todo, si nunca han hecho un presupuesto, si nunca han llevado un registro de gastos, no traten de hacerlo todo de un solo, sino que paso a paso, para, como les digo, ir aprendiendo. Eso es lo importante. Exacto, totalmente. Julio, ha sido de gran ayuda lo que nos has compartido, te lo digo también como vendedor, como emprendedor. Ha sido un placer conversar contigo, conocerte y que, bueno, puedas entregarnos un pedacito de tu conocimiento para que empecemos a cambiar nuestra realidad y nuestras finanzas. Muchísimas gracias. Gracias Franco por la invitación. También para mí ha sido un podcast sumamente interesante, conocerte, platicar sobre este tema tan importante. Nosotros también tenemos un podcast, entonces yo creo que aquí te vamos a hacer la invitación para que un día de estos nos ayudes en la parte de ventas, entonces para todas las personas, porque creo que es como un conjunto todo. O sea, totalmente, no, claro que sí. No todos somos expertos en todo y, por ejemplo, nosotros pues no somos expertos en ventas, entonces te vamos a invitar ya de aquí, te comprometo a que vayas nos visites en nuestro podcast y vamos a hablar algo de cómo vender mejor, porque es sumamente importante. Creo que es una conexión, tanto sí. no solo es vender, no solo es llevar mejor nuestras finanzas, sino que tenemos que hacer una unión de todo para poder ser, pues para mejorar, porque este es el fin de todo, y creo que gracias a la tecnología podemos conectarnos desde Honduras nosotros y hasta Argentina, entonces... Y desde Tucumán, Argentina, aquí nosotros. Bueno, entonces muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos seguir en contacto y estar en otro podcast en un futuro. Así será Julio, contá conmigo para cuando quieras que grabemos algún episodio para tu podcast. Entonces, amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, espero que este episodio haya sido de mucho valor para ustedes. Ya saben lo que les pido siempre, no duden en compartirlo con otro vendedor, con otro emprendedor, para que incorpore estas herramientas y para que puedan mejorar sus vidas. Si este episodio te ha gustado, dale me gusta, déjame un comentario, etiqueta a alguien, ¿bien? También sabes que podés seguirnos a través de las redes sociales
en Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Siempre Gimnasio para Vendedores. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.